Luego de establecer los elementos del movimiento mecánico y definir algunas magnitudes físicas como la velocidad y la aceleración, vamos a proceder a estudiar algunos tipos de movimientos más comunes. Entre ellos tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación vamos a describir las características del MRU. La primera característica nos dice que el móvil debe recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, en la figura hemos observado que el móvil cada 2 segundos se ha desplazado 4 centímetros, ¿no? Entonces el móvil cumple con la primera característica. Y segundo es, la velocidad del móvil debe permanecer constante, ¿ok? Cuando yo menciono que la velocidad es constante, tiene que cumplirse que tanto su valor como su dirección deben permanecer constantes, ¿ok? En este caso, el móvil siempre se ha desplazado hacia la derecha, por lo tanto mantiene su dirección constante. Pero el valor será constante. Para eso vamos a utilizar la ecuación del tema pasado, ¿no? En el cual me dice que la rapidez de un móvil, que es igual al valor de la velocidad, se determina como el recorrido entre el intervalo de tiempo. Vamos a reemplazar acá. Para un tramo de 4 centímetros, el cual lo ha realizado en 2 segundos, la rapidez vendría a ser 2 centímetros por segundo. Pero ¿cómo sé que este valor es constante? Porque ahora vamos a tomar todo el tramo. Eso sería 8 centímetros y el intervalo sería ¿cuánto? 4 segundos. Entonces 8 centímetros entre 4 segundos me va a dar también 2 centímetros por segundo. Por lo tanto, el valor de la velocidad o la rapidez es constante. Entonces vamos a concluir que el móvil de la gráfica realiza un MRU, ¿no? Porque cumple con las dos características. Bien, a continuación veamos la ecuación del MRU. Para eso vamos a establecer el siguiente esquema, ¿no? Se observa un móvil que tiene una velocidad v y que en un tiempo t se ha desplazado, ¿no? Una longitud d, ¿no? Ha recorrido una distancia d. ¿Cómo vamos a calcular esta distancia? Según el MRU, la distancia debe ser igual a la rapidez del móvil multiplicado por el tiempo. Tener en cuenta, vamos a establecer las unidades en las cuales se puede medir la distancia, la velocidad y el tiempo. Bien, si a mí en el problema me dicen que la distancia está en metros y el tiempo está en segundos, entonces la rapidez debe establecerse o medirse en metros por segundo. Mientras que si la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas, la rapidez debe medirse en kilómetros por hora. Además, en algunos problemas va a ser necesario la conversión entre kilómetros por hora y metros por segundo. Para eso, veamos el siguiente caso práctico. Si yo quiero convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿okay?, entre esas unidades, entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 5 sobre 18. Repito, desde kilómetros por hora hasta metros por segundo. Pero si yo quiero convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, entonces será por 18 sobre 5. ¿Ok? Bien. Veamos a continuación un ejemplo del tema de MRU. Nos dice, ¿cuántas horas dura un viaje hasta una ciudad del norte del país ubicada a 540 kilómetros si el bus marcha con MRU a razón de 45 kilómetros por hora? Bien, vamos a graficar el problema. Ahí está. El móvil, ¿ok?, es el bus que he puesto como si fuera un móvil, ha recorrido 540 kilómetros con una rapidez de 45 kilómetros por hora y me piden hallar el tiempo que ha empleado. Bien, en este caso no voy a hacer ninguna conversión. ¿Por qué? Porque el tiempo me están pidiendo en horas y si el tiempo está en horas, la rapidez tiene que estar en kilómetros por hora, que se encuentre en esa unidad, y la distancia también se encuentra en ¿qué? En kilómetros. Entonces simplemente voy a aplicar la fórmula del MRU, donde la distancia sería 540, la rapidez sería 45 y el tiempo es lo que me pide, ¿cierto? Reemplazando. Bien, de esta última ecuación, voy a pasar a dividir el 45 al 540
y voy a obtener que el tiempo que ha demorado este bus, en este caso mi móvil, en recorrer 540 kilómetros a una rapidez de 45 kilómetros por hora va a ser de 12 horas. ¿Ok? Ese es el tiempo que ha empleado. Movimientos simultáneos. Dos o más cuerpos tienen movimientos simultáneos cuando parten en el mismo instante de tiempo respecto a un sistema de referencia. Para comprender mejor este concepto vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en una estación de buses y nos dicen, por ejemplo, que los 4 móviles o 4 buses van a partir simultáneamente a las 5 de la tarde, nos están diciendo que esos 4 buses van a salir a esa hora. ¿Ok? Van a partir y empezar a moverse a esa hora. ¿Ok? Muy bien. En algunos problemas nos van a pedir calcular el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Para eso, los móviles tienen que tener ciertas condiciones. Vamos a empezar con el tiempo de encuentro. ¿Qué observamos? Observamos dos móviles que se están dirigiendo a un punto en común, ¿ok? Con sus velocidades obviamente opuestas, ¿ya? Para esto. Entonces tengo el móvil A que se está dirigiendo en este caso a la derecha, tengo el móvil B que se está dirigiendo a la izquierda. De tal manera que en un determinado instante, ¿ok? Van a coincidir en un punto, ¿ya? Entonces ahí se dará el encuentro. Bien, si inicialmente estaban separados una distancia de s, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Luego de un intervalo de tiempo va a suceder que los dos coinciden en un punto como mencioné. Y justamente nos van a pedir luego de qué tiempo sucede eso, ¿no? Luego de qué tiempo sucede el encuentro. Entonces, si los móviles A y B parten simultáneamente, y por eso es el concepto que mencioné, entonces el tiempo de encuentro se va a hallar con esta formulita. Distancia de separación de los móviles al inicio sobre la suma de sus valores de las velocidades. ¿Ya? Entonces así se va a calcular el tiempo de encuentro, siempre y cuando los móviles tengan un movimiento simultáneo. Y si yo quiero hallar el tiempo de alcance, en ese caso ya la gráfica cambia, ¿no? Entonces observo que uno está persiguiendo a otro, ¿cierto? En este caso A hacia B, ¿no? A persigue a B. Para que suceda el alcance, entonces tengo que considerar que el valor de la velocidad del móvil A tiene que ser mayor al de B. ¿Ok? Y en ese caso se va a dar justamente luego de un tiempo un determinado alcance, o sea, van a coincidir en un punto. Nuevamente, si los movimientos son simultáneos, la fórmula que se va a dar para determinar ese tiempo de alcance va a ser la siguiente, ¿no? Distancia que estaban separados al inicio sobre la diferencia de sus valores de velocidad. ¿Ya? En este caso será el que tiene mayor velocidad menos el que tiene menor velocidad. Recuerda que estas dos ecuaciones que he puesto, tanto el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance, esas dos formas para determinar esos valores, se va a cumplir siempre y cuando los movimientos sean simultáneos y además, obviamente, que los móviles realicen MRU. ¿Ok? Muy bien. Si los móviles parten simultáneamente, determina el tiempo que demora el móvil A en alcanzar a B. Bien, ¿qué datos nos dan? Que la velocidad del móvil A tiene un valor de 180 km por hora y la del móvil B es de 30 metros por segundo. Además, tienen una distancia de separación inicial de 1200 metros. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a convertir estos 180 km por hora a metros por segundo. ¿Por qué? Porque justamente las claves del tiempo que va a demorar en realizarse este alcance están en segundos. Y esta rapidez me están dando en kilómetros por hora. Yo lo tengo que convertir a metros por segundo. Y porque además la distancia que están separados tiene unidades también de metros, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es 180 kilómetros por hora lo vamos a multiplicar por 5 sobre 18.
A multiplicar nos va a salir 50 metros por segundo. ¿Ok? Bien, ahora sí, para determinar ese tiempo que demora el móvil A en alcanzar a B, vamos a aplicar la fórmula del tiempo de alcance. ¿Ok? ¿Cómo calculamos? El tiempo de alcance será igual a la distancia de separación inicial, que sería 1200, entre la diferencia de los valores de sus velocidades, ¿no? En este caso el mayor, que sería 50, menos el que tiene menor módulo, que sería 30. Eso operando, ¿ok? Restando estos dos y dividiendo, nos va a salir que el tiempo de alcance es de 60 segundos. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo nos dice, un móvil con MRU viaja con rapidez de 72 km por hora durante 0,5 minutos. Calcula la distancia recorrida. ¿Ok? Muy bien. Otra vez vemos las claves, nos están dando unidades de metros. Allá. Entonces, estos 72 km por hora, lo que tenemos que hacer es pasarlo a metros por segundo. Pero acá no dice 0,5 minutos. Pero estos minutos lo podemos también pasar a segundos, ¿no? Y así ya estar todo homogenizado. Bien, pero bueno, vamos a graficar primero el problema, como yo mencioné. Ahí está, ¿no? El móvil de 72 km por hora, nos piden determinar la distancia que va a recorrer en un tiempo de 0,5 minutos. Bien, como ya adelanté, vamos a aplicar la formulita de distancia de velocidad por tiempo, y como justamente adelanté, ese 72 km por hora lo multiplico por 5 sobre 18 y lo vamos a pasar a 20 metros por segundo, que sería ya las unidades que yo voy a obtener. ¿Ok? Y esos 0,5 minutos lo multiplico por 60 segundos y será 30 segundos. Entonces, ya tengo el tiempo en segundos y mi rapidez en metros por segundo, lo voy a reemplazar en la ecuación, de tal manera que la distancia será 20 por 30 y nos va a salir 600 metros, ¿no? Como ya mencioné, puesto que la rapidez ya está en metros por segundo y el tiempo está en segundos. ¿Ya? Bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen, dos atletas parten juntos en la misma dirección con velocidades constantes de magnitudes 4 metros por segundo y 6 metros por segundo. Calcula la distancia que los separa al cabo de un minuto. Bien, vamos a imaginar que esos atletas son unos móviles, A y B. Ahí está como se observa en la figura. Uno tiene 4 metros por segundo y el otro 6 metros por segundo. ¿Ya? Va a pasar un minuto, nos dice. Justamente nos piden qué distancia lo va a separar luego de un minuto. Bueno, en un minuto el móvil A habrá recorrido menos que el móvil B, ¿cierto? Entonces las distancias de cada uno serán pues las siguientes, ¿no? De su A y de su B. Ahora, ¿cómo calculo la distancia que los separa? Simplemente vendría a ser la resta de esas dos distancias, ¿no? De esa manera voy a calcular la distancia que los va a separar uno del otro, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esas distancias empleando la fórmula del MRU, ¿no? Como digo acá, mira, la distancia que ha recorrido B sería igual a la velocidad, que tiene un valor de 6, multiplicado por 60. De repente tú dirás, profesor, ¿no era un minuto? Sí, pero si tú te das cuenta, las rapideces están en metros por segundo. Entonces el tiempo tiene que estar en segundos. Por eso lo convertí acá en segundos. Allá entonces será el valor de la velocidad de B, que sería 6, multiplicado ahora sí por ¿cuánto? Por el tiempo de 60 segundos, que ya te expliqué por qué. Y eso sería 360 metros que ha recorrido B. Ahora A será igual a ¿quién? A su rapidez, que sería 4, por el tiempo, nuevamente 60 segundos, y eso nos va a dar 240 metros. Como nos piden la distancia de separación, lo resto, simplemente la resta sería 120 metros, ¿no? 120 metros, que sería la distancia que separa A y B, ¿no? Bien. Dos personas A y B separados 80 metros corren al encuentro con MRU. Muy bien. Espero que ya estés imaginando esa parte, ¿no? Dos personas A y B van corriendo al encuentro con velocidades de 4 y 6 respectivamente. O sea, con esto que me está dando, que B tiene mayor velocidad.
Muy bien. Entonces, al producirse el encuentro, la distancia recorrida por el más rápido, en este caso B, es mayor a la distancia recorrida por el más lento, en este caso A, ¿en cuánto? O sea, ¿cuánto más recorre B que A? Muy bien. De nuevo graficamos, pero en este caso yo no voy a graficar dos atletas, simplemente grafico dos móviles, ¿ya? Que es lo mismo. El móvil B que tiene 6 metros por segundo, como dice el problema, y el móvil A que tiene 4 metros por segundo. ¿Y cuánto están separados? 80 metros, ¿no? Eso no dice el problema. Bien, bueno, digamos que se va a producir el encuentro, ahí está, y obviamente B va a recorrer una distancia de su B y A de su A. Y cuando a mí me piden cuánto más ha recorrido B que A, nos están pidiendo justamente la diferencia entre la distancia de B menos la distancia de A. Entonces de esa manera voy a saber cuánto ha recorrido más B que A. ¿Ya? Cuánto ha recorrido rápido, que sería B, con el lento, que sería A. Cuánto más. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a determinar, ¿ok? Como primer paso, el tiempo de encuentro. ¿Tengo todos los datos para determinar el tiempo de encuentro? Sí, ese tiempo de encuentro lo puedo determinar. ¿Cómo? Aplicando la fórmula, ¿no? Tiempo de encuentro sería distancia de separación, que sería 80 metros, entre la suma de sus valores de las velocidades. ¿Sería cuánto? 4 más 6. La división nos saldría 8 segundos. O sea, en 8 segundos estos móviles se van a encontrar. Muy bien. Una vez que tengo ese tiempo que ha demorado en encontrarse tanto A y B, que es igual para los dos, ¿ya? Entonces voy a determinar ahora sí las distancias de cada uno de ellos, ¿no? Aplicando la fórmula del MRU, distancia es igual a rapidez por tiempo. Entonces del gráfico, para B, ¿cuánto sería la distancia que ha realizado, que se ha movido? Sería igual a su rapidez, que es 6, por el tiempo, que sería 8. Eso sería 48 metros, ¿no? Y para A sería su distancia que se ha movido, sería su rapidez 4, multiplicado por su tiempo, que sería también 8, y eso nos va a dar 32 metros. Como nos piden la diferencia, porque nos piden cuánto más ha recorrido B que A, entonces simplemente la resta sería 48 metros menos 32, y eso nos va a dar una distancia de ventaja, se podría decir, de 16 metros, ¿no? O sea, B ha recorrido 16 metros más que A.